Bienvenidos a su canal Fe con Razón. Hoy veremos el significado de una obra de arte impresionante. Este fascinante fresco fue pintado por el artista renacentista Luca Signorelli a partir del año 1499 en la capilla de la Virgen de San Bricio, en la Catedral Italiana de Orvieto. El nombre con el que esta obra es conocida internacionalmente puede traducirse como Sermón y hazañas del Anticristo. Muchos críticos de arte la consideran, desde la perspectiva del artista, la obra más importante de su carrera, ya que también se incluyó a sí mismo en este mural, representándose como un observador. En el interior de la capilla de San Bricio, Luca Signorelli interpreta varias escenas interesantes del Apocalipsis de San Juan, siguiendo una hermenéutica más o menos tradicional en la tradición cristiana. La riqueza artística de esta obra es tal que se necesitarían varias horas de observación, desde lo alto de una escalera móvil, para descifrar todos los detalles que allí se representan. Por ahora, centrémonos solo en las escenas principales. En primer lugar, es un falso Cristo que, desde un pedestal, predica las palabras dictadas por el diablo. Su falsa doctrina ha atraído a la mayor parte de la humanidad, hombres y mujeres de diversas razas, edades y clases sociales. El numeroso grupo de seguidores del Anticristo también incluye a la Iglesia institucional, representada por la mujer y el fraile que la acompañan, indiferentes a los cristianos que sufren el martirio junto a ellos. El Anticristo tiene todo el oro a sus pies. Posee las riquezas terrenales, el centro de gravedad del tesoro. Su falsa doctrina se ha extendido por todas partes. Las personas de la multitud, bajo su influencia, no miran todas al mismo punto, interactúan mirando en diversas direcciones, pero al mismo tiempo permanecen conectadas a una matriz común, cuyo núcleo es el Anticristo. Por otro lado, la presencia física del Anticristo no se limita a un solo lugar o institución. En primer plano del cuadro, se presenta como un hombre amable, agradable y seductor, a quien la gente sigue con gusto, pero luego aparece en otro plano, frente al templo para ser adorado, decretando la muerte de quienes se niegan a seguirlo. El número 2 es el falso profeta. Cae desde lo alto sobre quienes lo esperaban. Luca Signorelli lo describió como el gran castigo desatado por la espada del ángel de Dios sobre la humanidad, trayendo consigo desgracia y muerte. Cuando la humanidad insatisfecha con la verdad revelada, impenitente y orgullosa, se atreve a pedir a Dios una nueva doctrina que satisfaga sus deseos y placeres mundanos. ¿Qué peor castigo podría sobrevenirles que pastores que predican lo que esta gente quiere oír? Es un castigo espiritual, acompañado de un violento sufrimiento físico, visible en las expresiones de los atormentados. Número 3. La iglesia del templo fue invadida y tomada por hombres armados, en un contexto de disturbios y violencia, típico de una invasión o revolución a gran escala, con más soldados en camino. Es difícil evitar que esta imagen evoque la fachada principal y la balaustrada de la Basílica de San Pedro, a pesar de que su construcción no se completó hasta 1626, más de un siglo después de la obra de Signorelli. Número 4. Lo que queda de la verdadera Iglesia de Cristo es un grupo pequeño y cohesionado, aferrado a los libros, las escrituras y la tradición. Rechazaron las enseñanzas del Anticristo para apoyar a un pastor que predica la verdad eterna. Número 5.
el martirio de muchos cristianos verdaderos por no adherirse a la falsa doctrina ni adorar a la bestia, que son martirizados. Número 6. La mujer adúltera. La iglesia institucional, representada por la mujer que debería ser la esposa fiel de Cristo, lo traiciona. El artista la representó como alguien que se vendía, se prostituía y aceptaba monedas de un comerciante. También se adhirió al sermón del anticristo, encontrándose bajo su dominio. Número 7. Falsos milagros. La gente se maravilla ante el milagro aparentemente consumado. Estos milagros son solo engaños para olvidar la vida eterna y centrarse en las cosas materiales de esta vida. Número 8. Se cree que estas dos figuras son Luca Signorelli y el monje dominico Fra Angelico. El primero es el artista de la obra, y el segundo es uno de los artistas que lo precedieron en las pinturas murales de la capilla de la Virgen de San Bricio. Fra Angelico, también conocido como el Beato Angelico, es considerado el santo patrono de los artistas y fue beatificado en 1982 durante el pontificado de Juan Pablo. ¿Qué les pareció la obra de Signorelli? Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa de Fe con Razón.